¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué no siguieron los sacrificios de los corderos y de los machos cabríos? No, todo eso, los sacrificios siempre estaban señalando hacia Él, hacia Él. Tenía que ser hombre. Y Él fue el misterio, uno de los misterios que encontramos en la Biblia como el de la Trinidad, es este. Dios, verdadero Dios y verdadero hombre en la humanidad de Cristo. ¿Y por qué tenía que ser Dios? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda por qué tenía que ser Dios? Hermano, tenga presente todo esto, porque esto es algo esencial para nosotros, porque esto nos ayuda a valorar la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía resistir la ira santa de Dios. Ningún hombre podía soportar el castigo de ese Dios. ¿Me entiende? Entonces solamente haciéndose Dios, hombre, Él podía resistir. Y fíjense que con todo eso, cuando Cristo se fue a acercar, se acercaba la hora, en medio de la oración que estuvo en el huerto, Él pidió 3 veces que pasase la copa, pero no se dio la respuesta a la oración. Porque Él temía. ¿Qué temía Él? ¿Qué temía Él? ¿A quién temía el Señor? ¿Ah? O sea, temía la santa ira de Dios. ¿Ve? Dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros jugamos a veces con Dios, pero no dimensionamos el Dios santo y el Dios justo y el Dios de ira que está revelado en la Biblia. Acuérdense a Isaías cuando lo contempló, tuvo esa revelación, el grito fue de angustia, no dijo: ay, qué sabroso, ay, qué lindo. No, él pudo clamar un grito de angustia: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y he visto a Jehová de los ejércitos. Hermano, tremendo, hermano, tremendo eso. La santidad de Dios que se estaba clamando los querubines, los serafines, perdón, no podían ni siquiera descubrir su rostro ante la gloria de Él. ¿Se da cuenta que el Dios de la Biblia es totalmente diferente al Dios que muchas veces escuchamos por ahí? Es diferente. A este Dios hay que temer, porque es fuego consumidor. Y tenía que ser perfectamente justo. ¿Por qué tenía que ser perfectamente justo? A ver, ¿por qué? Hermano, no recordamos la enseñanza, hermano. A ver, porque fue su justicia la que fue violada. Acuérdense. Y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Recuerda esa palabra, satisfacer. Tenía que ser satisfecha la justicia. Ningún pecador podía pagar por sus pecados, ninguno, menos por el pecado del otro. Fíjate el texto que acabamos de leer en el Salmo que estuvimos leyendo en el momento de empezar el culto. Nadie puede redimir el alma de su hermano. ¿Por qué? Porque el valor del alma de su hermano es infinito. Somos pecadores. Hemos quebrantado la justicia de Dios y estamos en deuda. Y recuerden la expresión de Cristo cuando estuvo en el momento de morir: tetelestai. La deuda fue satisfecha, cancelada en su totalidad.
La justicia de Dios quedó completamente satisfecha, vindicada. Y la ira por la muerte del justo que pagó por los pecados de la humanidad, de su pueblo, fue apaciguada. Hermano, el valor que tiene nuestro mediador es infinito, definitivamente. Hermanos, si con esta forma de profundizar el Evangelio no valoramos a Cristo, no valoramos nuestra salvación, estamos en nada. Podríamos decir que ni salvos somos. Ahora tenemos que nombrar tenemos que expresar el nombre del mediador. Y esta es nuestra parte de hoy. ¿Quién, o el nombre del mediador? ¿Quién es el mediador? Pues no es ángel, no fue la teofonía, no es ningún hombre. Sabemos por la Sagrada Escritura y entendemos lo que hoy nos dice la Sagrada Escritura. ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y nuestra respuesta es, bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo más que nos dice la respuesta del sabio, es el cual ha sido hecho por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justicia, santidad y perfecta redención. Y vamos a entender lo que significa esto, porque lo hemos leído muchas veces, pero no hemos comprendido por qué dice el texto de la Biblia de esa forma. Ahora, ¿de dónde podemos nosotros saber todo acerca de este mediador, hermano? No es suposición humana, no porque Dios me lo reveló. Esas son locuras que se escuchan en los púlpitos modernos, pero si no tiene fundamento bíblico, si no lo revela la Sagrada Escritura, sea anatema. Tal revelación sea maldita, sea espuria, falsa, sea engañosa y mañosa, sea satánica. Todo tiene que venir de la misma revelación de Dios. Y Él mismo, porque vamos a entender que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de ese mediador. De pronto no le encontramos sustancia, no le encontramos motivo, no le encontramos un deseo de leer el Antiguo Testamento, sobre todo el libro Levítico, que es un libro pesado, leer los profetas, pero mi hijo, te digo que toda la Biblia y todos ellos, los patriarcas y los profetas, nos hablaron del mediador. Toda la Biblia. Los sacrificios, todas las ceremonias que se hacían en ese Antiguo Testamento, todo lo que se hacía en el tabernáculo, los utensilios, todas esas formas de proceder el culto,
toda esa forma de adoración, toda esa forma de ofrenda, todo estaba apuntando hacia el mediador. Toda la Biblia es Cristo. Toda la Biblia está hablándonos de Cristo. ¿Entiende? La Biblia es un solo libro. Y es un solo mensaje. Es un mensaje que comienza y va progresando hasta llegar al cumplimiento de aquel que vino a cumplir el nuevo pacto. ¿Entiende? Un solo mensaje. Todos los libros hablan sobre eso, ese mensaje, y es progresivo. Todos. Entonces, para que tengamos de que no es fastidioso leer la Biblia, no es tedioso leer la Biblia, debe encontrar que estás hablando de tu mediador. Todo lo que está escrito está hablando de tu mediador y de mi mediador. Y lo podemos entender y conocer es a través de esa revelación. ¿Entiende? Entonces sabemos que la misma Biblia es la que nos dice que el mediador es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice expresamente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, o Cristo Jesús, hombre. ¿Ves? Y Hebreos 12:24 también nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Claramente la Biblia nos dice que el mediador es Jesús. No es suposición de nosotros, ni de la iglesia, ni de ninguna doctrina que se la haya inventado cualquier hombre. No. Siempre tienes que pensar es en lo que dice la Sagrada Escritura, lo que nos revela Dios. Una fe que no está fundada en la revelación de la palabra de Dios, hermano, te voy a decir, no es fe, aunque usted crea que cree. Y le dice la Biblia que la fe no es de todos. No todos tienen la fe bíblica. No todos tienen la fe que es el don de Dios, la fe espiritual. Entonces, es aquí donde yo, como verdadero cristiano responsable de mi salvación, tengo que mirar y que tengo que escudriñar las Sagradas Escrituras. Estoy obligado a depurar mi fe, porque nuestra mente a veces piensa en muchas cosas y nuestra mente a veces idea muchas cosas. Podemos hacernos un ídolo en nuestra mente acerca de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Por eso tenemos que tener nuestra mente centrada 100% en la revelación de la Sagrada Escritura. Y necesito conocerla. Porque si no la conozco, quedo en el limbo. Quedo extraviado. Ahora, nosotros, porque por una adaptación española, en nuestra Biblia aparece Jesucristo. ¿Sí? ¿O no? Y léanlo para que vean. Jesucristo, como si fuese un solo nombre. Pero la verdad es que este no es un solo nombre, son dos nombres.
En el griego son dos nombres, Jesús y Cristo. O Cristo, Jesús. Así se pronuncia en la Biblia en el griego. Jesús y Cristo. O Jesús el Cristo. O Cristo Jesús. ¿Me entiende? Esto de Jesucristo es una adaptación del español para hacerlo fácil. Usted sabe que nosotros somos fácil, queremos todo fácil, rapidito. Pero si miramos bien, son dos nombres. El nombre Jesús relacionado con la persona, y dará su nombre Jesús porque Él, fíjate que dice el texto, porque Él salvará a su pueblo de pecado. Y Cristo tiene relacionado con el oficio. Cristo es el oficio, que la traducción en el griego es Mesías o ungido. Y ambas traducciones están relacionadas con el rey. Por eso Jesucristo es el rey. Él es el Mesías. Él es el ungido. ¿Entiende? Entonces fíjense que los nombres son totalmente divididos, son mejor entendidos. Jesús es el nombre como su persona y Cristo está relacionado con su oficio sacerdotal, su oficio como rey. Recuerden que nosotros vamos a encontrar de que Cristo ocupó los tres servicios. Él fue sacerdote, Él fue profeta y Él fue rey. Todos los tres tenían que ser ungidos. Para ser sacerdote tenían que venir y ser ungidos. Para ser rey tenían que venir. ¿Se acuerdan a David? Vino Samuel y lo ungió allá y para que pudiera ser rey. Y para ser profeta también que tenía que tener la unción, ser ungido. Entonces ya tenemos claridad de que Jesucristo son dos nombres diferentes. Jesucristo es Jesús y Cristo, o Jesús el Cristo. ¿Ves? Es importante porque está relacionado con su oficio que vino a cumplir aquí en la tierra. Entonces, por las Escrituras nosotros nos podemos dar cuenta que el mediador, a través del Santo Evangelio, que Dios nos lo reveló primeramente. ¿Dónde lo reveló primeramente Dios el Santo Evangelio? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Hermano, en el paraíso. En Génesis 3:15, recuerden, y pondré enemistad entre ti. Ahí está revelado el Evangelio, cuando nos dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y ahí está el protoevangelio, lo que se llama el evangelio resumido. El que es de la mujer, la simiente de la mujer, que es Cristo, estaba profetizado, estaba escrito de que Él iba a coger a la serpiente que representa a Satanás y lo iba a darle una herida mortal en la cabeza. Ese es el evangelio, el protoevangelio en el Antiguo Testamento. Ahí está la revelación de la victoria, de la redención de la raza humana, del hombre, del pueblo de Dios. Ahí, a través de esa simiente.
iba a herir a la serpiente y fue herida la serpiente mortalmente. Cristo exhibió su derrota públicamente y no como dice el Papa Francisco. Señor Francisco, que no lee la Biblia, no conoce la Biblia ni la entiende, dice que la vida de Cristo aquí en la tierra fue un fracaso. ¿Cómo que un fracaso? Si Él pudo en la cruz vencer a Satanás y a todas las potestades, ¿cómo me va a hablar a mí de fracaso? ¿Cómo me va a hablar de fracaso? Él no se quedó en la tumba. Él, Dios, el Padre, lo resucitó al tercer día, probando que el sacrificio, que su obra, que su vida, que su obediencia fue recompensada, exaltándolo hasta lo sumo, hasta la diestra del Padre, dándole un nombre sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué pesar, hermano, qué pesar. Cuando seguimos religiones humanas, el fracaso es total. Por eso tenemos que orar mucho por nuestra familia, porque muchas de nuestra familia está inyectada, está ahí atada, está esclavizada a esa doctrina apóstata del diablo. ¿Ves? Cuán importante que nosotros sepamos esto para poder defender nuestra fe. Si yo no supiera esto, ¿cómo voy a argumentar de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? María mediadora, María no es mediadora. ¿Dónde aparece en la Biblia? ¿Dónde? Se la inventaron ellos. Pero como la gente no conoce la Biblia, se lo creen. Ay, sí, María auxiliadora, mediadora de Dios. Coge pues. Y no le pone a María. O sea, ya, Cristo ya perdió su valor, no sirve mucho para ellos. Ahora le ponen a María, y no solamente a María, sino que le ponen todos los santos. Cógela. ¡Qué barbaridad! Le añaden más todavía, todos los santos. ¿Con qué fin? Para restarle a nuestro mediador. Pero la Biblia está escrita de esa forma. Existe un solo Dios y un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo es el camino. Él lo dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es ese camino? El que une al hombre con Dios. ¿Ves? Cuando hablamos del camino, se está refiriendo a ese mediador, a su oficio, a su papel. No entendamos que es un camino como si fuera un camino. No, quítate la idea que no es un camino, es el mediador, que fue verdadero hombre, perfecto hombre, pero sin pecado, y perfecto Dios, y no entendemos eso. Como Dios murió por nosotros los pecadores. Cuando yo sé, puedo defender mi fe, pero cuando no sé, estoy expuesto a todas las mentiras que me quieran echar. ¿Cómo puedo yo hacer defensa de mi fe si no conozco mi fe? Si ni siquiera conozco la Biblia, si ni siquiera conozco con profundidad mi doctrina, la doctrina de mi salvación. No puedes quedarte, tendrás que quedar callado a los argumentos de las religiones humanas perversas.
No podré decirte que los Jesús solos son una falsa doctrina. No puedo decir que los adventistas son una falsa doctrina. No puedo decir que la Iglesia Católica es una falsa doctrina. No puedo decir que la oración fuerte del Espíritu Santo es una falsa doctrina, porque no conozco mi fe. ¿Cómo puedo defender algo que no conozco? Hermanos, hagamos de la superficialidad. En tiempos tan peligrosos como estamos viviendo, que iglesias proliferan por todas partes y se llaman iglesias, cristianos, y los llamamos hermanos. ¿Hermanos? Juan te dice que aquel que no trae esta doctrina, no le digas ni siquiera bienaventurado. Es tremendo. Entonces, todo lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos enfocan, nos apunta. Dios, con su sabiduría, nos está hablando siempre del mediador. Ya dijimos, los profetas, los cultos que se hacían, la forma de ceremonia que se hacía en el tabernáculo, en el templo, por qué se hacía esto, por qué se hacía esto, otro. Todo estaba apuntando acerca de Él, de Cristo. Hasta el cumplimiento, dice la Biblia en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Te acuerdas lo que dice la promesa en Génesis 3:15? La simiente de la mujer, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. Porque ¿qué fue lo que el hombre quebrantó? La ley. ¿Y qué fue lo que vino Cristo a cumplir? La ley. No somos salvos por la ley, porque Cristo la cumplió, pero somos salvos para vivir la ley. La ley no pierde su vigor, como creen algunos. Esos se llaman antinominianos, que son en contra de la ley. ¿Con qué fin? Lleva una vida bien sabrosa. El domingo es mi día. Profanan el domingo, el día del Señor. Y llevan una vida, fornican, adulteran, roban, beben, hacen de todo y se creen cristianos y se creen salvos y se creen... Es una forma de un cielo falso que tienen en la mente. Cristo dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, mire, el mediador le está hablando, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Ahora, mi hermano, habrá un nombre más precioso que se nombra entre los hombres y dado a los hombres, en que pueden ser salvos. No. Hermano, ¿cuántas veces al día hablas tú de Cristo? Hermano, nuestro mediador. Si no hubiese sido por Él, hermano, todos estuviésemos condenados, todos. De mí hacia todos. Lo que para mí es imposible por mi pecado y mi condición de pecador, porque la misma Biblia me lo relata como soy yo, y me dice la Biblia con claridad, no hay justo uno. Ahí está. Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y todavía decimos, cuando yo encontré a Cristo, hermano, Cristo no estaba perdido. El que estaba perdido era usted y yo. Así que usted nunca encontró a Cristo. Porque para nosotros es imposible. Si no fuera por la gracia del Señor, no pudiéramos venir nunca a Cristo. Porque aborrecemos en lo profundo de nuestro corazón. El hombre inconverso aborrece a Dios, al Dios de la Biblia. Porque ese Dios no es negociador, no es de la vista gorda. El Dios de la Biblia no se deja sobornar. El Dios de la Biblia es justo, santo y fuego consumidor. A ese Dios es el que yo debo estar apuntando siempre en mi mente, que no es un ídolo ni una idea mía, es lo que dice la revelación, y que hay que tener temor de Él, temerle a Él. Ahora, tan precioso es ese nombre, tan hermoso ese nombre. ¿Cuántas veces hablamos de otros nombres menos de Cristo? A las mujeres les es fácil hablar de Shakira, a los hombres de Messi. Y no sé de quién más. De este cantante popular de vallenato, ¿cómo que le dicen? Silvestre, que hasta dijeron, Silvestre se convirtió al evangelio, gloria a Dios. Ay, hombre, por favor, la ignorancia es necia. Pero el nombre de Cristo, este nombre que es precioso, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el Emmanuel con nosotros. Hermano, es para que nosotros, te pregunto, en tu casa, ¿en cuántas partes está escrito el nombre de Cristo? Fíjate cómo somos dados a hacer caso omiso de las palabras de Dios. ¿Cuántos tienen la ley en su casa? Escrita para verla todos los días y meditar en ella, para que nuestros hijos la graben y la vean. Levante la mano quien la tenga, la ley escrita. ¿La tiene en su casa? ¿En algún cuadro? ¿En algún marco? Así es lo que quiere Dios. Y estas palabras que te mando hoy, las escribirás en las puertas, en los postes de tu casa. Y el sabio de los sabios nos está dando el consejo. Por algo nos dice que la escribamos. Dios nos ayuda que nos convierta de verdad, porque a veces estamos tan lejos de vivir como pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando vino y nació en un pesebre? Las huestes angelicales vinieron a adorarle. Se unieron a los pastores y le adoraron las huestes angelicales. Los sabios del oriente vinieron a recibirlo, no con las manos vacías. Vinieron a conocer al mediador.
¿Sabe lo que es venir del oriente hasta llegar a donde estaba en Belén? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses viajando en camello o en burro? No es un viajecito como de aquí a Bogotá. Hermano, tremendo esto. Y a veces nosotros, el nombre de Jesucristo, lo utilizamos tan mal que pecamos. ¿Cómo pecamos? Cuando dice el mandamiento, no jurarás en el nombre del Señor tu Dios en vano. Y a veces veo que cogemos de ese nombre y hacemos hasta burla, hasta los mismos evangélicos. Y no sabemos que en la antigüedad los judíos no se atrevían a nombrar el nombre, solamente decían el nombre por temor a ese nombre. Hacemos burla de él y decimos, no, yo no he pecado, y has blasfemado contra el nombre. Hermano, ¿cuánto temor de Dios falta en el corazón del pueblo? ¿Cuánto temor? Nos dice la revelación en Hebreos 1:6, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoraren todos los ángeles de Dios. En el pacto de redención que sabemos que está en la Biblia y lo expresa, para los que le hemos podido entender, el que planificó la salvación, el Hijo dijo, he aquí voy. Nadie lo obligó a venir. Él estaba comprometido porque la salvación nuestra, hermano, mire, la salvación tuya y mía es trinitaria. Todos tres intervienen en la salvación. Nuestro único Salvador no es Jesús, es el Dios Trino, el Padre, quien planificó, y el Hijo que dijo, voy. Nadie lo empujó del cielo, vaya para allá a cumplir esa misión, no. Dice Hebreos 10, 7 y 9. Entonces dije, he aquí estoy, yo me he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces dije, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Tremendo, hermano. Lindo saber que nuestro Padre y nuestro Señor, el Hijo, ambos participaron de mi redención. ¿Y el Espíritu Santo? También. Porque si no es por el Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento. ¿Ves? Nuestra salvación es trina, hermano. Si no hubiese el Espíritu Santo venido, no podríamos nosotros ser regenerados. No habría nuevo nacimiento.
No habría un nuevo corazón, no habría el Espíritu Santo, no podría morar en nuestra vida. Él vino a aplicar. El Padre planeó, el Hijo vino a, como mediador, a lograr en la cruz satisfacer su justicia, aplacar su ley, su ira. Cumplió como fiel mediador, pero tú sufrió tu muerte y mi muerte. ¿Ves? ¿Verdad que Cristo murió? Hermano, no era un sueño como dicen muchos. Él murió tu muerte y mi muerte, porque la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Tenía que morir, tenía que morir. Recuerda el Salmo cuando dice el salmista, he de pagar lo que no robé. Si vas a ser mediador, tienes que pagar hasta el último centavo lo que no robaste. Tenía que pagar por todos los pecados. Y si no lo entendemos, todos los pecados, los más podridos que cometemos, Él los cargó. De homosexualismo, de lesbianismo, de todo lo más podrido que el hombre se puede imaginar y se puede inventar como pecado, lo cargó Él. Y el Padre lo vio como el más vil pecador. Y quedó solo. Acuérdate que Él murió solo. Como mediador, ¿por qué me has desamparado? No fue un decir, fue un lamento. La íntima unión de la Trinidad en ese momento, no había unidad, porque el Padre lo vio como el más vil pecador. Y Dios en su santidad no puede soportar el pecado, no puede ni siquiera verlo. Y lo vio como el más vil pecador. Y además castigó tu pecado, mi pecado, sobre su humanidad. Molido por nuestra paz, la paga de nuestra paz fue sobre Él. Qué hermoso mediador, hermano. ¿He de amar a ese? ¿He de amarle a Él? Algo vio Pilato en Él que por cobarde no quiso ceder. Y lo presenta ante la voluntad del pueblo, que en ese momento era perversa, y dice, exe homo, he aquí el hombre. ¿Y qué hombre, hermano? ¿Qué hombre? Un macho, machazo. Hermano, ¿no he de amar a Él? ¿No he de defender la fe de Él? ¿No he de gastar mi vida por conocerle a Él? ¿Entiende la palabra cuando dijo, esta es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Dios,
y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. ¿Cuántas horas le dedicas al televisor? ¿Y cuántas horas te le dedicas a la Biblia? Y a un libro que te pueda edificar de sana doctrina. ¿No vale la pena conocerle a Él? ¿Sabe que entre más le conoces, más la vas a amar? ¿Por qué poco amamos al Señor? Porque no conocemos casi nada de nuestro mediador. Yo podría durar un año predicando y hablando del mediador y no terminaría nunca. Él es infinito, perfecto. Tendría que toda la eternidad para hablar de Él. Un solo sermón hoy no sirve para nada. No, lo que lo hace es provocar apenas, dejarnos la boca en agua. Por favor. ¿No vale la pena conocer a Cristo? Dime. Es tu mediador. Él fue el que llevó tu pecado. Sin Él, de cabecita directo para el infierno por la eternidad. Romanos 3:10, bueno, nos dice lo que somos nosotros en realidad, porque nosotros no podíamos cumplir nuestro lado, porque la puerta para nuestra salvación estaba cerrada. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por nuestros propios pecados. Fui yo el que pequé. Fuiste tú el que pecaste. No puedes mirar a Adán, tienes que mirarte a ti, y tú y cada quien se tiene que mirar a sí mismo, y tenemos las puertas cerradas por nosotros mismos. Hoy todavía hay algunos que dicen, es que pastor, yo no soy tan malo como usted dice, o como dice la Biblia. Ah, no, o sea, la Biblia es mentirosa. Mi hermano, si muero por la verdad, y la verdad está aquí. Yo creo lo que dice la Biblia. 100%. La inerrancia de la Biblia, 100%. Me dice toda la verdad. Sea el hombre mentiroso y sea Dios veraz. Que tú te crees bueno o medio bueno es otra cosa, pero la Biblia te dice, eres malo, injusto, pecador. Somos un saco de pecado. Bueno, ni uno solo. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Cristo. Solamente hay uno bueno, Dios. Entonces toda la Biblia sabemos que ya nos habla directamente de este mediador precioso, que sin este mediador sabemos que estuviésemos ardiendo en el fuego eterno. Y no hay nada que la Biblia no me hable de Cristo. Toda la Biblia. Ahora entonces viene el texto, nos dice la respuesta que nos expresa de esta manera, ¿ve? Que nuestro Señor Jesucristo, el cual, que se llama el mediador,
el cual oye bien lo dice el texto, nos ha sido hecho por Dios. Ahora que vamos a entender qué significa esto, que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros: sabiduría, justicia, santidad y perfecta redención. Ese texto lo encontramos en 1 Corintios 1:30, perdón. ¿Sí? Entonces, estas 4 cosas, ¿qué significan? ¿Qué señalan estas 4 cosas? ¿Por qué la Biblia nos dice que Él nos ha sido hecho por Dios? Todo procede de Dios. La salvación nuestra es monergista. Uno, solamente uno es el que obra la salvación. No es combinada, Dios y el hombre, como creen muchos y hemos creído antes, que el evangelio era Dios hizo su parte, el hombre hace la suya. Ese evangelio no existe, ese evangelio es falso. Todo el evangelio verdadero es Dios, es el que da la salvación. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a explicar esa parte. Entonces, ¿qué entendemos nosotros en estas 4 cosas? ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo, por la revelación dada por Dios, de que Él nos ha sido hecho, Él, hablando de Cristo, nos ha sido hecho santificación, justificación, sabiduría y perfecta redención? ¿Por qué nos dice Pablo eso? ¿Quién sabe? Bueno, tiene que ver con la creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, acuérdense, lo hizo perfecto y tuvo una réplica de él. O sea, el hombre, la criatura era una réplica de Dios. Dios se veía a través del hombre. El hombre era santo, el hombre era justo, el hombre tenía sabiduría, era perfecto. Dios se veía en el hombre, pero no era Dios. Como dicen algunos predicadores, somos dioses. Era hombre, criatura, pero tenía la imagen de Dios. En estas 3 formas: sabiduría, justicia y santidad. Era la imagen de Dios, era un ser perfecto. Y el viernes hablaba un poquito de esto, que en este momento yo creo que Adán era el único hombre feliz en la tierra. Estaba lleno de dicha, estaba lleno de gloria, estaba lleno de poder, estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de santidad. No había en él pensamiento alguno, no había malicia, no existía nada de eso malo. Él estaba libre de todo eso, tenía felicidad, tenía dicha, tenía confort, tenía poder, vivía en justicia conforme a los requerimientos de Dios, vivía justamente, pensaba sanamente, sentía en amor lo que a Dios amaba, lo amaba. Era feliz. Era feliz. Algunos dicen, no hay felicidad completa, perfecta. Claro que no lo hay, porque estamos en el pecado. Y todavía algunos pastores me refutan que no vivimos en un mundo maldito. Me refutan. Dicen, no, pastor, usted está equivocado, eso es un extremismo. Busca la Biblia, léalo. ¿Por qué la tierra gime y está en principio de dolores de parto? ¿Por qué? Ella espera pronto una redención por la maldición del pecado.
La ignorancia a veces nos cuesta creer. En estas tres áreas, el hombre era perfecto. Y en todo. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Y ahí estaba el hombre. ¿Sabe lo que es tener capacidad de poner el nombre a todos los animales? Se necesita mucha sabiduría. Ese era Adán. Vivir acorde a los principios, a los ordenados por Dios. Ese era Adán. Libre de malicia. Él y ella estaban desnudos y eso era una felicidad de verse desnudos. Como no había malicia, estaban muy tranquilos los dos desnudos en el huerto. ¿Viste? ¡Qué felicidad, hermano! Ahí estaba el triángulo perfecto. Dios, él y ella. Perfecto. Estaba él en el centro. Una dicha. Cualquiera de nosotros la desearíamos, mejor dicho. Tenía poder. Él gobernaba para su rey. Se placía, se complacía en gobernar y rendirle a él todo. Todo porque de él, por él y para él son todas las cosas. Vivía para la gloria de Dios. ¿Cuánta desgracia nos vino con el pecado? Esa imagen se perdió. Conocimiento, por favor. Si él lograba conocer todo lo que Dios le revelaba acerca de él, lo entendía, andaba con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios. Hoy nosotros, por una noción de la misericordia de Dios que plantó en nosotros, la existencia de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, que sabemos que existe un Dios, pero ¿dónde está? ¿Cómo es? Si no venimos a la Sagrada Escritura, seguiríamos extraviados. Pero Él es la misericordia que nos abre los ojos. Santidad. Por favor, no existe santidad. Justicia, cada quien se desvió por su propio camino. Llamamos lo bueno, lo llamamos malo, y lo malo lo llamamos bueno. Todavía creemos que el día domingo todavía es el día de nosotros de descansar. ¿Tú crees que un verdadero cristiano? Difícil dejar a las sillas de la iglesia vacía el domingo. Difícil. Difícil un cristiano nacido, regenerado, que conozca a Dios. Difícil deja las sillas del domingo vacías en su iglesia. A menos que esté enfermo. Y esto fue lo que Cristo vino a hacer. Escúchame bien. Lo que el hombre perdió en el huerto, Dios a través de Cristo, el mediador. Mira esto. Por Dios, al momento de salvarnos, Él nos devuelve lo que perdimos en el huerto. Escucha bien lo que recibimos nosotros. Nuevamente, a través de la regeneración por la obra del Espíritu Santo y de su palabra, viene a nosotros el conocimiento. Viene a nosotros la santidad. Viene a nosotros la justicia. Queremos que la gracia sea doble sobre nosotros para que nosotros en estar conociendo, en estar en la ley,
y guardar su mandamiento y andar en ello, hermano, nos estamos santificando. Por eso Él nos dice: sé santo porque yo soy santo. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, restaurar la imagen nuevamente de Dios en mi vida. Escúchame, para que se cumpla el propósito por el cual Dios creó al hombre y creó todas las cosas. Todo lo que Dios creó, incluyendo al hombre, todo lo visible y todo lo invisible, todo incluyendo al hombre, todo es para que todo lo glorifique. Y la pregunta es: siendo renovados, escucha la pregunta, siendo regenerado, nacido de nuevo, y la imagen de Dios restaurada en nuestras vidas, la pregunta es: ¿se cumplirá el deseo de Dios de que nosotros le glorifiquemos a Él? ¿Vivamos para su gloria? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? A ver, ¿quién responde? ¿Llegaremos a vivir para su gloria? ¿Ah? ¿Quién habló? Que no tenga miedo. Alex. Entonces, en el día de la glorificación, Juan Pablo dice: no es que ella sea perfecto. Pablo lo decía, ¿ves? Que nos llevaba muchos años del evangelio y mucha vida, una vida santa. Dios mío, al lado de Pablo yo me desmorono. Pablo se pone al lado mío y yo me desmorono. Y Pablo dice: prosigo al blanco, a ver si logro. Pero el día de la glorificación nos espera. Pero ahora mismo yo me tengo que esforzar. Me tengo que esforzar en conocer a Dios más, limpiar mi mente que está sucia de pura vanidad y de pura cosa fea. Conocer más a Dios en mi propia vida, una vida justa, de acorde a sus mandamientos, su palabra, acorde a sus mandamientos, a la palabra, a lo que Él ha establecido. Eso es lo que es una vida justa, vivir una vida recta, tratar de eso. Eso tengo que buscarlo, tengo que lucharlo. Pablo se esforzaba en esto. Él mismo golpeaba su cuerpo, dice. ¿Ves? Esforzarnos y buscar la santidad, seguir la santidad, apartarnos del pensamiento vano, malo, apartarnos de malas amistades, a salir del mundo, porque es enemistad con Dios. Si tú te haces amigo del mundo, te estás haciendo enemigo de Dios. Entonces esta es la verdadera vida que nosotros nos espera. Aún así, con todo que nos esforcemos, pero nos aguarda el día de la glorificación, donde ya estaremos libres de esta carne, libres de estas luchas internas, gloria a Dios, libres de toda tentación. No habrá tentación para nosotros, sino que ahí se cumplirá el propósito de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva y un pueblo para Él, donde Él es su Dios y ese pueblo es su pueblo y Él es glorificado por toda la eternidad. Bendito sea la gloria del Señor. Se cumplirá el propósito de Dios con cabalidad.
¿Verdad? Hermanos, si hay algo hermoso en esta vida, es el Evangelio. ¿Cuántas horas le dedico yo a estudiarle? Y no me canso. Es hermoso, hermano. Saber todo esto me produce gozo, me produce un alivio, una paz, una esperanza. ¿Recuerda cuál es la única esperanza que tiene el hombre? La pregunta, ¿te acuerdas? ¿Quién recuerda? Nadie recuerda. Y lo tienen en el devocional, la primera lección. Hermano, ¿cuántos están leyendo el devocional? A ver, levanten la mano los que están leyendo el devocional. Humberto y Yuli no lo leen y lo tienen y no lo leen. Qué fracaso. ¿Ves? Hermano, no saben ni lo que se están perdiendo, hermano. Hermano, qué lindo es saber y conocer este evangelio, hermano. Sabemos que cuando el hombre perdió toda esa imagen, pero gracias a Dios por Cristo. Bien dice el texto en 1 Corintios 1:30 dice, más, oigan esto, más, por él, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿A quién se refiere el texto? Cuando dice más por él, ¿quién es él? ¿Ah? No. ¿Quién es él? Más por él, Dios, el Padre. Estáis, ¿ven? Estáis vosotros en Cristo. O sea que si no hubiese sido por Dios, ninguno puede estar en Cristo. Y fíjate que la Biblia nos habla siempre de estar en Cristo. Estar en Cristo. Yo estoy en Cristo, pero no estoy en Cristo por mi voluntad, es por la gracia de Dios. Y dice más, en Cristo Jesús, vea, aquí está bien escrito el texto, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿ve? Sabiduría, justicia, santidad y redención por Cristo. Fíjense la obra de la Trinidad ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está tácito, que es el que obra la santidad, la sabiduría y la justicia. Qué hermoso, hermano, es saber que todo esto lo tenemos y lo recibimos de Cristo. Cuán rico es para nosotros el Evangelio. Miren que estos hombres fueron capaces de dar su vida por el Evangelio. Pero cuando yo sé y conozco el valor del tesoro, vendo todo lo que tengo y voy a comprar la tierra porque ahí hay un tesoro que es invaluable. Pero cuando tú no conoces el valor del tesoro, vendes la tierra. Te la compro, te la regalo. No valora lo que el tesoro. Así hay muchos evangélicos. No valoramos el tesoro del evangelio. La riqueza. Pablo dice,
yo mismo, habiendo logrado todo, ahora lo tengo por basura. ¿De qué está hablando? Del valor del Evangelio. Para ver si logro conocer más a mi Cristo. Hermano, ¿usted se cansa de leer la Biblia y leer, conocer a Cristo? ¿Verdad, hermano? Dichosos los que podemos tener esta oportunidad hoy. ¿Sabes que hay lugares que no pueden leer la Biblia? Cristianos que quieren leer la Biblia y no pueden. Y nosotros tenemos toda la libertad. Dios envió a su Hijo, y el Espíritu Santo viene y nos regenera para devolvernos esa imagen que se perdió de Dios en nuestras vidas. Y un día que podamos glorificarle a Él por la eternidad, libre de pecado, libre de tentación. La muerte no existirá para nada. Igualmente como estuvo Adán y Eva en el huerto, volveremos a ese estado nuevamente. Dios, Él, ella y la gloria de Dios en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Termino con esta pregunta. Hermano, ¿ha sido usted regenerado? ¿Está buscando glorificar a Dios en una vida justa, santa y en el conocimiento de Él? ¿Cómo se siente al responder que no? ¿O es usted uno más de los que ha sido por años oyente y oyente y oyente y repitiendo como el loro? Salgamos de esa condición. Ya dejemos de repetir como el loro. Ahora usted, por su propio conocimiento acerca de Él, defienda su fe. Y hable de Cristo con ese valor y con ese poder y con esa autoridad, porque lo conoce. Que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar al católico, al evangélico, al mundano, al que sea. Es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo, por eso estoy me siento robustecido, me siento fortalecido, me siento lleno y pleno y feliz de hablar de mi Cristo, que es la riqueza de la gloria, del conocimiento. ¿Ves? Nuestro Cristo no es cualquier Cristo. Nuestro Cristo, hermano, el día que se revele o nos encontremos delante de Él, quién sabe cómo quedaremos.
ante tanta majestad, ante tanta gloria, ni todos los ángeles, los querubines, todo junto, ese ejército de santos ángeles y de querubines, alabándole, adorándole, y nosotros ahí como por chiripa estoy aquí. Ay, Dios mío, ¿y qué aquí? Ay, hermano. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, porque toda la Biblia me revela a Cristo. Hoy has escuchado una vez más el Evangelio de Cristo, pero veo que no es el Evangelio que escuchábamos antes. ¿Quién quiere ser salvo? Levanta la mano. Ay, por favor, hombre. ¿Quién quiere ser salvo? Ven y recibe a Cristo. Por favor, hombre. ¿Cuándo viste tú en la iglesia primitiva eso? Nunca. Sin embargo, los que están haciendo conforme a la iglesia primitiva están desviados, dicen. Y los que están haciendo lo que no dice la Biblia, no hizo la iglesia primitiva, están en la verdad. ¿Cuál verdad? Ni siquiera conocen a Cristo. Como dijo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Aquí está el Evangelio. ¿Ves? Padre, te damos gracias y te glorificamos, Señor. Nos asombras a través de tu Hijo, Jesús el Cristo.